nunca imaginé que me toparía con algo como esto. Todo comenzó cuando obtuve acceso a un área prohibida en los sótanos de un antiguo archivo teológico en Roma, una fría habitación de piedra escondida debajo de la Biblioteca Apostólica de Atícana. Mi búsqueda fue de fragmentos de textos apócrifos perdidos, pero lo que encontré no estaba en ningún catálogo oficial. Era un manuscrito descolorido, archivado bajo el título Génesis Traditio A, sellado con cera y marcado con una sola palabra, Ligit. La tinta, tan antigua que parecía grabada en pergamino, revelaba una escritura más antigua que el propio latín. La primera línea del texto puso patas arriba todo lo que creía saber sobre la creación. Antes de Eva, estaba Lilith. Una mujer moldeada del mismo polvo que Adán. Al principio pensé que era una falsificación gnóstica. Pero al comparar los pasajes, descubrí paralelos con el alfabeto de Ben Saie, un texto hebreo del siglo IX, y referencias aún más antiguas en tablillas babilónicas que mencionaban a Lilitu, un espíritu de viento y rebelión. El Vaticano nunca reconoció oficialmente estos escritos, pero allí, ante mis ojos, estaba la prueba de que la historia de Eva podía ser un reemplazo, una corrección para borrar a alguien. Cuanto más leía, más claro me quedaba. Antes de la sumisión, había igualdad, antes del paraíso, hubo desafíos. Según los fragmentos, Dios creó a Adán y Lilith a partir de la misma arcilla, sin jerarquía entre ellos. Sin costillas, sin amos, sin sirvientes. Deberían reflejar el equilibrio de la creación, masculino y femenino, orden e instinto. Pero Lilith se negó a yacer bajo Adán, no por lujuria, sino por principios. Somos iguales, dijo, según el manuscrito. Estas tres palabras fueron la primera rebelión registrada en el mito humano. Y posiblemente la primera verdad castigada. Al salir del Edén, Lilith pronunció el nombre sagrado, un acto de blasfemia tan grave que fue eliminado del Génesis. Pero ese nombre no era una blasfemia, era poder. El inevitable tetragramatón, el mismísimo aliento de Dios, una palabra que solo los ángeles y los profetas deberían conocer. Durante siglos, la Iglesia afirmó que decir esto traería la muerte. Sin embargo, Lilith lo estaba usando para elevarse, para liberarse de la sumisión. Esto por sí solo explica por qué su nombre desapareció de las Escrituras. Ella no estaba maldita. Ella escapó. Recuerdo cerrar el libro y quedarme allí, inmóvil. Los guardias de afuera pensaron que estaba rezando, pero yo estaba tratando de entender cómo una historia tan antigua, tan vital, podía permanecer enterrada durante milenios. Y cuanto más investigaba, más rastros encontraba, referencias sutiles en los primeros escritos órficos, amuletos medievales que advertían contra la mujer de la noche que amenazaba a los recién nacidos, e incluso una mención velada en Isaías 34 horas y 14 minutos, donde los eruditos hebreos notaron que, en las primeras versiones, aparecía Lilith, luego reemplazada por criatura de la noche, una edición sutil pero deliberada. Si esto es cierto, si hubo una mujer antes de Eva que pronunció el nombre divino y desapareció en el mito, entonces todo lo que nos han enseñado sobre la creación está incompleto. El equilibrio entre el hombre y la mujer, el cielo y la tierra, se rompió mucho antes de la manzana, mucho antes de la serpiente. Quizás el Edén no fuera el paraíso perdido, sino el equilibrio perdido. Y por eso el Vaticano teme su regreso. He hablado con sacerdotes que se niegan siquiera a susurrar su nombre. Un anciano jesuita de Florencia me dijo que la vio mencionada solo una vez en el antiguo Codex Daemonum del Vaticano, un catálogo restringido de entidades clasificadas como Spiritus Perdere, espíritus perdidos. Lilith no estaba entre los demonios, sino en una categoría llamada Famanoraxadas, la mujer exiliada. Descrito como una vez humano, una vez divino, ahora olvidado. Esa frase me persiguió. ¿Cómo podría alguien que alguna vez fue considerado divino convertirse en la encarnación del mal, a menos que esta transformación fuera intencional? Siguiendo las pistas, descubrí que la primera vez que Lilith fue etiquetada oficialmente como demonio no fue en la Biblia, sino en el Talmud babilónico, compilado alrededor del siglo V. En estos textos se la acusa de estrangular a niños y de seducir a hombres en sueños. Sin embargo, cuanto más leía, más contradicciones surgían. En un fragmento se la llama Lilith Harwak, el espíritu del viento. En otro,
Es la madre errante. No eran descripciones del mal, sino intentos de redefinirlo, de transformar el poder en amenaza, la libertad en pecado. En la Edad Media, su nombre se convirtió en un arma. Teólogos como Petrus Cameste y San Isidoro de Sevilla repitieron su historia como advertencia a las mujeres: obedeced o vuélvete como ella. Lilith se convirtió en la sombra utilizada para imponer la sumisión. Cada relato sobre mujeres acusadas de brujería, seducción o rebelión tenía su eco. La Iglesia ha encontrado la figura perfecta para justificar el miedo a la independencia femenina durante siglos. Pero no todas las tradiciones aceptaron esta mentira. En los antiguos relieves mesopotámicos, Lilith aparece no como un monstruo, sino como una guardiana alada, entre leones, empuñando las varitas y los anillos de la autoridad divina. Esta imagen, encontrada en Bronze Relief y fechada en 1800 a.C., es anterior incluso a Abraham. Los estudiosos debaten sobre su nombre, pero su figura lo dice todo: fuerza, simetría, soberanía. La misma mujer que el Vaticano llamaría diablo alguna vez simbolizó el equilibrio divino. Comencé a comprender el verdadero significado detrás de su demonización. No se trataba de moralidad, sino de control, de despojar a la humanidad del aspecto femenino de Dios. El principio nutritivo, intuitivo y transformador. Con Lilith borrada, se rompió el equilibrio entre creación y destrucción, amor y justicia. Lo divino se volvió exclusivamente masculino y el mundo ha ido cojeando desde entonces. Por eso, cuando escucho a los predicadores advertir que Lilith representa la rebelión y la tentación, veo algo completamente diferente. Veo la voz que se negó a arrodillarse. El que dijo no cuando el mundo exigía silencio. El Vaticano la llama demonio porque temen lo que ella representa, no oscuridad, sino restauración. Y tal vez, solo tal vez, es por eso que algunos dicen que su regreso no es una maldición. Es un ajuste de cuentas. La primera referencia a su pacto la encontré no en un texto religioso, sino en un fragmento del testamento de Amram, descubierto entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán. El pergamino describe un espíritu femenino de luz y sombra que visitó a los hijos de los hombres y les enseñó los secretos de los observadores. La mayoría de los eruditos han ignorado el pasaje, descartándolo por considerarlo simbólico. Pero en otro texto suprimido, el alfabeto de Ben Sera, está claro: tras abandonar el Edén, Lilith huyó al Mar Rojo y se encontró con seres que no eran del todo humanos. Los mismos seres que más tarde el libro de Enoc llamaría vigilantes, los ángeles que bajaron a la tierra y tomaron esposas entre los mortales. Los textos dicen que Dios envió 3 ángeles, Sambi, Sansambi y Semangelaf, para traerla de regreso. Pero ella se negó. Lo que omiten los apócrifos, y lo que conservan ciertas sectas gnósticas, es que Lilith hizo un pacto con estos ángeles. A cambio de su libertad, ella, conociendo el bien y el mal. No como una maldición, sino como un despertar. El manuscrito describía el fruto no como una manzana, sino como luz condensada, el mismo término utilizado en los textos alquímicos para describir la materia primordial que precede a la creación. ¿Y si el pecado original no fuera una caída, sino un ascenso? ¿Y si lo que llamamos expulsión del Edén fuera en realidad el primer acto de libertad humana? Los gnósticos lo sabían. En un códice encontrado en Nag Hammadi, los apócrifos de Juan, Lilith no es mencionada por su nombre, pero su esencia está ahí: la pronoia, el primer pensamiento, que desciende al mundo material para liberar a la humanidad de la ignorancia impuesta por el demiurgo. Se la describe como la serpiente que susurra la verdad al oído de Eva, no para corromper, sino para iluminar. El texto es claro: ella vino a despertar a los que dormían. ¿Y quién durmió? No Adán y Eva, sino la humanidad misma, atrapada en un sueño de obediencia ciega. Cuando le mostré estos pasajes a un rabino cabalista en Jerusalén, cerró el libro de golpe y me miró con una intensidad que todavía arde en la memoria. «No lo entiendes», dijo. No le tenían miedo. Tenían miedo de lo que ella representaba. Una mujer que conocía los nombres secretos de Dios. Una mujer que enseñó a los hombres cómo crear vida sin el permiso del cielo. Una mujer que no necesitaba un creador para ser divina. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Lilith no fue expulsada. Fue exiliada.
Porque un mundo donde las mujeres poseen conocimiento es un mundo donde los sacerdotes pierden poder. Y eso es exactamente lo que confirman los registros más antiguos. En una tablilla sumeria del tercer milenio antes de Cristo, descubierta en Nippur, se encuentra una oración dirigida a Lilitu, la dama del viento nocturno. No es una súplica para que la ahuyente, sino una petición para que abra las puertas del útero y aleje los espíritus que devoran a los niños. Los mismos rituales que, siglos después, se distorsionarían en amuletos protectores contra Lilith, la devoradora de bebés recién nacidos. La misma entidad que los babilonios invocaban para garantizar nacimiento seguro se convirtió, en manos de los escribas hebreos, en un monstruo que estrangulaba a los bebés en sus cunas. La ironía es cruel, lo que alguna vez fue sagrado se ha convertido en tabú. Lo que era protección se convirtió en maldición. Pero las huellas nunca desaparecieron del todo. En una sinagoga abandonada en Galilea, que data del siglo II después de Cristo, los arqueólogos encontraron un mosaico con una figura femenina alada rodeada de símbolos lunares. Los eruditos la identificaron como Lilith, pero las inscripciones circundantes no hablaban de demonios. Dijeron, la que camina entre los mundos. La guardiana de los portales. Y en el centro del mosaico había una frase en arameo que me persiguió durante meses: ella no es la que fue expulsada. Ella es la que decidió irse. Eligió irse. No fue prohibido. No estaba maldito. Él eligió. Y esa elección es la clave de todo. Porque si Lilith no fue una víctima, sino un agente de su propia historia, entonces su narrativa no trata sobre rebelión, sino sobre soberanía. Sobre el derecho a decir no a un Dios que exigía sumisión. Sobre el derecho a portar el conocimiento que los hombres de túnica blanca querían monopolizar. Y por eso, en los últimos años, su nombre ha vuelto a sonar. No en los rincones oscuros de los grimorios medievales, sino en las voces de mujeres que reescriben la historia. En los artistas que pintan tu rostro en los murales urbanos, en los académicos que desentierran tus mitos, en las madres que susurran tu nombre como un hechizo protector. Está resurgiendo porque el mundo está listo para recordar. Porque en cierto nivel, siempre hemos sabido que la primera mujer no fue hecha de una costilla de hombre. Estaba hecha de arcilla, de viento, de tormenta y llevaba en su interior el fuego que temían los dioses. En 2018, una excavación en Irak reveló algo extraordinario: un templo dedicado a Lilitu, que data del año 1800 a.C., con altares que contenían ofrendas de miel, leche y semillas, los mismos elementos utilizados en los rituales de fertilidad. Pero lo que más llamó la atención fueron las escrituras en las paredes. No hablaban de un demonio, sino de la que enseña los secretos de la luna y la que camina con leones. Y, en el centro del santuario, había una estatua de una mujer con alas de búho, sosteniendo un cáliz. No era una representación del mal. Era un símbolo del poder femenino en su forma más pura. Cuando leí sobre este descubrimiento, algo dentro de mí se rompió. Porque por primera vez vi pruebas de que Lilith nunca fue lo que nos hicieron creer. Ella no era la sombra. Era la luz que intentaban apagar. Y ahora, como un río rompiendo su dique, tu verdad está saliendo a la superficie. Quizás por eso, en los últimos años, han desaparecido tantos investigadores que se acercaron a ella. No de manera sobrenatural, sino de manera muy humana: accidentes sospechosos, archivos quemados, corte de fondos. La historia se repite. Siempre que una verdad amenaza el status quo, los guardianes del poder actúan. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez ya no somos niños asustados escuchando historias de terror junto a la fogata. Esta vez tenemos las herramientas para profundizar más. Para leer entre líneas. Reconocer que lo que llaman mito puede ser memoria. ¿Y si Lilith no fuera la primera mujer difamada? ¿Qué pasaría si ella fuera solo la primera de una larga lista de mujeres cuyas voces fueron silenciadas, cuyos cuerpos fueron demonizados y cuyos conocimientos fueron robados? Desde Hipatia hasta Juana de Arco, desde las brujas quemadas en la hoguera hasta los científicos borrados de los libros, el patrón es el mismo. El miedo a lo sagrado femenino es el miedo a lo que no se puede controlar. Pero el control es una ilusión. Porque Lilith nunca se fue.
Está en los sueños de mujeres que se despiertan con la sensación de que algo antiguo las observa. Está en los ojos de los niños que nacen sabiendo cosas que no deberían saber. Está en las páginas de libros prohibidos, en las esquinas de canciones populares, entre líneas de textos sagrados. Ella es el susurro que dice, una vez fuiste divina. Y puedes volver a serlo. Y quizás eso sea lo que más asusta. No es que ella sea un demonio, pero que sea un espejo. Un espejo que refleja lo que éramos antes de que nos enseñaran a tener miedo de nosotros mismos. La verdad escondida en los símbolos no es que Lilith fue expulsada, sino que ella decidió irse. Y que, al hacerlo, llevaba consigo la clave de lo que nos robaron, la capacidad de nombrar lo divino sin pedir permiso. Los tres ángeles que la perseguían, Senoi, Sansenoi, Sensenoi, no eran cazadores, sino mensajeros. Su misión no era capturarla, sino recordarle un antiguo acuerdo. Un acuerdo que ella misma había sellado cuando, aún en los albores de la creación, miró el barro que la formaba y dijo, no seré menos. El amuleto de Praga no era ningún escudo contra ella. Fue un recordatorio. Un espejo roto que, al volver a armarlo, revelaba el tetragramatón invertido no como una negación, sino como una expansión. El nombre de Dios escrito al revés no es blasfemia. Es un portal. ¿Y si el nombre que pronunció no fuera un desafío, sino una exigencia? Si al decirlo no estuviera maldiciendo la creación, sino restaurando lo que había sido distorsionado? En los textos gnósticos de Nag Hammadi hay un fragmento que describe al demiurgo, aquel que dio forma al mundo material, como un dios menor, celoso e ignorante. No sabía que por encima de él existía el verdadero Padre, la verdadera Madre, el abismo del que todo emanaba. ¿Y Lilith? Ella no era su sirvienta. Fue su solución. La voz que le susurró a Eva no fue una tentación. Fue un recordatorio, Él no es el único Dios. Y tú no eres de su propiedad. Lo que da miedo no es que sea un demonio. Es que es un espejo y que, cuando nos miramos en él, no vemos al monstruo que nos enseñaron a temer, sino a nosotros mismos antes de la caída. Antes nos decían que el conocimiento era pecado. Antes nos convencieron de que la obediencia era una virtud. Antes de que nos hagan olvidar que, en el principio, estábamos hechos de polvo y de espíritu, lo mismo. Existe un texto apócrifo, el libro de Norea, que nunca fue incluido en la Biblia. En él, la hija de Eva clama al cielo, ¿por qué me llaman rebelde? Simplemente me niego a ser pequeña. Norea no es Lilith, pero sí su heredera. Como las brujas quemadas en la Edad Media. Como mujeres a las que, siglos después, todavía se las tacha de histéricas cuando se atreven a decir lo que saben. El patrón es el mismo, primero, se les silencia. Entonces se reescriben como locos. Al final, son olvidados. Pero el olvido nunca es completo. En 1929, una excavación en Urdes enterró una tablilla de arcilla que contenía una oración sumeria. En él, una mujer invoca a la que camina entre los mundos y pide protección contra aquellos que intentan borrar su nombre. Los arqueólogos tradujeron el texto como una súplica a una diosa menor. Pero las palabras eran claras, que ella no sea olvidada. Que su fuego no se apague. No fue una oración. Fue una advertencia. ¿Qué pasaría si Lilith no fuera expulsada del Edén? ¿Qué pasaría si dejara el Edén porque ya sabía lo que vendría? Porque ya había visto el futuro, un mundo donde los hombres escribirían las leyes, donde las mujeres serían propiedad, donde lo divino estaría encerrado en templos y la sabiduría en libros prohibidos. Ella no se escapó. Ella se fue, a esperar. Para susurrar. Para asegurarnos de que cuando llegara el momento, no estuviéramos solos. Existe una leyenda judía que dice que Lilith visita a los recién nacidos en la primera noche de sus vidas. Ella no los estrangula, como dicen los mitos posteriores. Ella prueba su respiración. Si el niño llora, se aleja. Pero si el niño sonríe, entonces lo sabe. Él sabe que allí hay un alma que aún no ha aprendido a tener miedo. Y, en silencio, pone un dedo en los labios del niño y le dice, quédate con esto. Un día lo necesitarás.
Quizás por eso, en todas las culturas, la figura de la mujer rebelde es perseguida con tanta ferocidad. Porque ella no es una amenaza para lo divino. Ella es una amenaza para controlar al sistema que necesita que creamos que fuimos hechos para servir, no para crear. Que fuimos hechos para obedecer, no para cuestionar. Que nos hicieron aceptar, no recordar. Pero la memoria es más fuerte que el miedo. ¿Y Lilith? Ella nunca se fue. Es en las noches en que las mujeres sueñan con voces antiguas. Es en los niños que dibujan serpientes con rostro humano. Es en los rincones de iglesias abandonadas, donde el viento repite palabras que nadie más se atreve a pronunciar. Ella es el eco de una época en la que lo sagrado no tenía género. En el que el conocimiento no tenía dueños. Donde la libertad no era un pecado, era un derecho. ¿Qué pasaría si el verdadero pecado fuera no comer el fruto? ¿Y si fuera olvidar que siempre estuvo en nuestras manos? Es casi idéntico a los textos prohibidos sobre Lilith. La Madre Eterna que emerge de las sombras no es una figura distante, es la voz que susurra en los momentos en que el mundo insiste en decirnos que no somos suficientes. Cuando la Iglesia quemó estos evangelios, no estaba borrando la herejía. Estaba tratando de borrar el recuerdo de que lo divino siempre tuvo dos caras y que una de ellas estaba bajo llave. Lo irónico es que incluso en los textos que sobreviven, las pistas están ahí. En Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, el plural no es casualidad. Es un rastro. Los antiguos rabinos debatían si la palabra Elohim, utilizada para Dios, era masculina o femenina, porque abarca a ambos géneros. Algunos místicos judíos, como los de la escuela de Safd, enseñaban que el nombre sagrado YHWH solo podía pronunciarse correctamente invocando su contraparte femenina, la Sequina. ¿Y dónde habita la Sequina? En el exilio. En la oscuridad. En el mismo lugar donde Lilith fue desterrada. ¿Pero qué pasará cuando termine el exilio? En 1923, un manuscrito anónimo circuló entre los círculos esotéricos de Praga. Era una copia de un texto más antiguo, supuestamente escrito por una mujer que se identificaba solo como la que escucha. Describía un ritual realizado en las catacumbas de Roma, donde los iniciados repetían un nombre arameo, Lilitu, mientras sostenían espejos. El objetivo no era convocar a un demonio, sino reflejar el alma misma. El manuscrito decía, cuando el espejo se rompa, el velo caerá. Y entonces veremos que la serpiente no era la tentadora, sino la guardiana del conocimiento que se nos negó. La Iglesia llamó a esto blasfemia. Pero ¿y si fuera solo la verdad, vestida de misterio? Hay algo profundamente humano en la resistencia de Lilith. Ella no luchó contra Dios. Luchó contra la idea de que cualquiera, incluso él, pudiera ser dueño de su voz. Y eso es lo que lo hace peligroso. No es el poder que representa, sino la libertad que encarna. Una libertad que no pide permiso. ¿Quién no se arrodilla? Que no acepta verse reducido a un pecado o a un mito. En la década de 1960, una antropóloga llamada Marija Gimbutas estudió las antiguas culturas de Europa del Este y descubrió algo sorprendente: en casi todas las sociedades prepatriarcales, la figura de la diosa no solo era adorada, estaba viva. No como un ente lejano, sino como una presencia que habitaba las mujeres, los ríos, los bosques. ¿Y lo más fascinante? En muchos de estos mitos, la diosa tenía un rostro oscuro. Una cara que no era mala, pero sí necesaria. El rostro de la destrucción que precede a la creación. El rostro de Lilith. Gimbutas fue ridiculizado en ese momento. Pero hoy en día, sus hallazgos son cada vez más difíciles de ignorar. Porque explican algo que el relato oficial siempre ha tratado de ocultar, que el miedo de Lilith no es miedo a lo femenino. Es miedo a lo salvaje. De los indomables. De la parte de nosotros que no se puede controlar, domesticar ni vender. Y eso es exactamente lo que la Iglesia nunca ha podido perdonar. Porque si Lilith es real, no como un demonio, sino como un arquetipo, entonces la redención no consiste en obedecer. Se trata de recordar. En mirarnos al espejo y reconocer que el monstruo que vemos no es ella. Somos nosotros.
Nosotros, con nuestras sombras no vividas. Nosotros, con la voz ahogada. Nosotros, con nuestro miedo a ser libres. Al final, quizás la mayor herejía sea no creer en Lilith. Pero crea que podemos vivir sin él. Es casi idéntico a los himnos mesopotámicos sobre Lilith, que regresa del exilio para restablecer el equilibrio de la creación. A través de siglos y lenguas, la profecía parece susurrar la misma advertencia: cuando la humanidad empuja a lo femenino a las sombras durante demasiado tiempo, las sombras eventualmente responden. El miedo al Vaticano no es superstición. Es autoconservación. Toda institución construida sobre la divinidad masculina colapsaría si el mundo aceptara que el Creador tiene dos caras, no una. El regreso de Lilith en las profecías no habla de un demonio que invada la tierra. Habla del despertar de la igualdad. Rompiendo el monopolio espiritual. Por eso los archivos permanecen bloqueados. Por eso los viejos sacerdotes solo lo mencionan en susurros. No temen su destrucción, temen su verdad, que Dios nunca fue uno sin ella. Cuando llegué al final de mi investigación, me di cuenta de que cada versión de la historia de Lilith, desde Sumeria hasta Babilonia y el Vaticano, apuntaba a una única conclusión. Su regreso nunca tuvo la intención de destruir el mundo, sino de sanarlo. La profecía que teme la Iglesia no se trata del Apocalipsis. Se trata de equilibrio. Los textos gnósticos antiguos, como el Pistis Sophia, describen el universo como un ser vivo dividido por el conflicto, energías masculinas y femeninas en discordia. El restablecimiento de este equilibrio, dijeron, señalaría la era del espíritu pleno. En esta era, la humanidad ya no necesitaría intermediarios para llegar a lo divino. Quizás esto sea lo que realmente signifique el regreso de Lilith, no una mujer de carne y hueso, sino un despertar de la conciencia. En un viaje a Etiopía, conocí a un sacerdote de la iglesia Teguaedo que me mostró un antiguo manuscrito escondido bajo el suelo de un monasterio. En una sola página había un dibujo, una mujer semidesnuda, con alas detrás, parada entre un sol y una luna. Bajo sus pies estaba escrito: ella sostendrá los cielos cuando caigan las columnas. Me dijo que era uno de los libros perdidos del primer amanecer, rechazado por la Iglesia hace siglos. Los católicos la llamaban diablo, dijo, pero nuestros padres la llamaban equilibrio. Esa palabra, equilibrio, se quedó conmigo. Ella reorganizó todo lo que había leído. Si Eva representa la obediencia, Lilith representa la conciencia. ¿Qué pasa si la salvación requiere ambos? Siglos de represión del Vaticano han creado una fe basada en la sumisión, no en la armonía. Pero los textos antiguos cuentan otra historia, que la creación divina es una asociación. Cuando lo masculino y lo femenino trabajan juntos, el espíritu y la materia se alinean. Este es el estado por venir. La restauración. Los judíos lo llamaron Tikkun Olam, reparar el mundo. Los gnósticos, de la reunión de los eones. El Vaticano, sin embargo, lo llamó herejía porque elimina la necesidad de tutores. Incluso en los tiempos modernos, su nombre resurge en el arte, la literatura y los sueños. Los psicólogos llaman a esto el arquetipo colectivo, pero los místicos saben que es más que eso. Es el despertar de la memoria. El mundo está empezando a recordar la parte de la divinidad que se perdió. Se puede ver esto en el surgimiento de voces que exigen justicia, igualdad, verdad, no una rebelión por el poder, sino el retorno del equilibrio. Cada movimiento que desafía la opresión, cada acto de compasión nacido del caos, se siente como un susurro de su energía. El regreso de Lilith no es el final. Es una corrección. Una noche, al releer el fragmento de Liber contra Feminam Primae, noté algo que me había pasado desapercibido. La última línea no fue una maldición. Era una promesa, y cuando ella sea recordada, el jardín se abrirá de nuevo. Esa frase me impactó más que cualquier otra. Quizás el Edén nunca fue un lugar, sino un estado de armonía que perdemos cuando dividimos la creación en dos, masculino y femenino, luz y sombra, sagrado y profano. El regreso de Lilith, entonces, es una invitación a recordar lo que éramos antes de elegir la jerarquía sobre la unidad. Así que os dejo esto: si el Vaticano tiembla, que tiemble. El regreso de Lilith no es una venganza.
Es revelación. Es la verdad olvidada de que el Creador no puede estar completo sin la creación, que la luz necesita la sombra para brillar, que la humanidad no puede sanar hasta que abrace a ambos. Nunca debimos temerle. Nos hicieron escucharlo. Y ahora que se vuelve a pronunciar su nombre, tal vez sea hora de que el mundo deje de maldecirla y empiece a recordarla. Si esta historia te conmovió, compártela. Enseña a otros lo que ha estado oculto. Porque tal vez su profecía comience de nuevo en el momento en que dejamos de susurrar su nombre y comenzamos a decirlo en voz alta. Lilith.